chicos, bienvenidos. En este video trabajaremos el tema, la tabla periódica, aquí en tu canal, Danémica Books. Muy bien, para hablar sobre la tabla periódica, primero debemos hablar sobre su historia. Como nosotros sabemos, el hombre se caracterizó a lo largo del tiempo por ordenar y clasificar las cosas, entre ellos los animales, las cosas, sus herramientas. Incluso el hombre mismo buscó la forma de clasificarse por el color de piel, por la religión, por la lengua que hablas, incluso por el nivel socioeconómico que fomentas. Y los elementos químicos no se vieron ajenos ante ello. Por ello, el hombre buscó la forma de clasificarlo. Muy bien, el primero que intentó ordenarlo fue nuestro amigo Dobereiner, con sus famosas triadas. ¿Pero qué es una triada? Son grupos de 3 elementos ordenados conforme a su masa atómica, donde la semisuma de las masas atómicas de los extremos es igual a la masa atómica del medio. ¿Qué quiero decir? Miremos, ahí tenemos una triada de los elementos X, Y, Z, ¿de acuerdo? Con masas atómicas A, B y C. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice Dobereiner? Que el medio va a ser igual a la semisuma de los extremos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que B va a ser igual a A más C dividido entre 2. Porque los extremos son A más C. ¿De acuerdo? Eso nos dice Dobereiner. Recuerda, hasta el momento no es tabla periódica. Simplemente es un ordenamiento. El siguiente que quiso ordenarlo fue nuestro amigo Champ-Courtois, con su famoso tornillo telúrico. Pero, ¿qué es el tornillo telúrico? Son grupos de 16 elementos ordenados de forma creciente a sus masas atómicas dentro de un helicoide. Por ello se llama tornillo. ¿Pero por qué se le llama telúrico? ¿Por qué? Porque el centro de todo ese tornillo es el teluro. De ahí el nombre tornillo telúrico. El siguiente que quiso ordenarlo fue nuestro amigo Newlands con sus famosas octavas. ¿Pero qué es una octava? Es un grupo de 7 elementos. ¿Pero por qué se les llama octava? Que nos dice, de una serie a otro, contando 8, quiere decir que ambos poseen propiedades similares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la primera serie tenemos los elementos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, que vendría a ser nuestra primera octava. En nuestra segunda octava o nuestra segunda serie tendremos a sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. ¿Qué nos quiere decir? Busquemos o contemos de litio hasta su octava. ¿Quién vendría a ser? Sodio. ¿De acuerdo? Ahora, probemos con otro. Tenemos a carbono. ¿Cuál sería la octava de carbono? Silicio. Entonces la octava de carbono sería silicio. Una más. Flúor. ¿Cuál sería la octava de flúor? ¿Quién sería? Cloro. Pero, ¿por qué se les llama octava? Porque poseen propiedades similares. Ahora, debo decir que esa regla solo se cumple para la primera y la segunda serie. Sin embargo, para la tercera serie ya no cumple. ¿De acuerdo? Esas son las octavas de Newlands. Ahora sí hablemos sobre el primer modelo de la tabla periódica. ¿Quién lo hizo? Nuestro amigo Dmitri Mendeleev. Esta tabla estuvo basada en su masa atómica. Eso es lo importante, masa atómica. Ordenado de menor a mayor. Esta tabla estuvo compuesta por 65 elementos, distribuidos en 8 grupos y 12 series. Ahí lo podemos ver. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora hablemos sobre las ventajas y desventajas que tenía esta tabla periódica. Una de las ventajas más importantes es que él dio el gran paso para la clasificación de elementos químicos. Recordemos, anterior a Dmitri, eran solamente ordenamientos para pequeños grupos. Pero gracias a Dmitri hicimos una tabla periódica que englobaba la mayoría, por no decir todos los elementos descubiertos hasta ese momento. Ahora, la otra ventaja grande fue que él predijo el descubrimiento de nuevos elementos. Por ejemplo, tenemos al escandio, al galio, al germanio, al renio, al fleborio y al oganesón. A ver, miremos. El escandio se descubrió en 1879. El galio en 1875, el germanio 1886, el renio en 1925, el fleborio en 1998 y finalmente el oganesón a 2006. Debemos decir que además muchos de los que predijo se descubrió cuando él ya había muerto. Pero como hay ventajas, también hay desventajas. Una de las desventajas era que no se diferenciaban fácilmente los metales y los no metales.
Ahora, si nosotros agarramos nuestra tabla periódica actual, podemos decir aquí están los metales y aquí están los no metales, cosa que no pasaba en ese entonces, por no estar bien diferenciados los metales y los no metales. Eso fue la primera desventaja. La segunda desventaja más grande fue que solo se asignó una sola valencia para un elemento. Ahora nosotros sabemos que muchos elementos tienen 2, 3, incluso 4 valencias. ¿De acuerdo? Eso fueron las ventajas y desventajas. Ahora sí hablemos sobre la tabla periódica moderna. El que lo diseñó, el que lo hizo es nuestro amigo Alfred J. Werner en base a la ley periódica de Henry Moseley. Nuestra tabla periódica está compuesta por 7 periodos, que son filas, y 16 grupos separados en 8A y en 8B, que están dentro de 18 columnas. ¿Por qué 18 si solo hay 16 grupos? Porque el grupo 8B está separada en 3 columnas, el famoso grupo del Feconi. Otro aspecto importante que debemos detallar sobre la tabla periódica moderna es que está ordenada en forma creciente a su número atómico. Recuerda, la primera tabla periódica que hizo Dmitri Mendeleev lo hizo según su masa atómica, pero nuestra tabla periódica actual está hecha en base a nuestro número atómico. Ahora hablemos sobre el grupo A, que son el grupo de los representativos. A ver, en el 1A tenemos al grupo de los alcalinos, que conforman litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Al grupo 2A está compuesto por los alcalinoterrios, que tenemos al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario y al radio. En el 3A tenemos a los terrios, que tenemos al boro, al aluminio, al galio, al indio y al talio. En el 4A tenemos a los carbonoides, en el 5A tenemos a los nitrogenoides, en el 6A los anfígenos, en el 7A los halógenos y finalmente tenemos en el 8A a los gases nobles o también llamado gases raros. Muy bien, ahí tenemos un esbozo de la tabla periódica. Vamos a dividirlo en regiones. Las regiones extremas van a ser del grupo A y las regiones medias van a ser del grupo B. Cada región posee un subnivel en específico. La región parte izquierda va a ser S. La región parte derecha va a ser el subnivel P. Y las partes medias, como son del grupo B, va a ser el subnivel D y el subnivel F. Muy bien, ahora hablemos sobre los grupos. Tenemos el grupo A y grupo B. En el grupo A se les llama representativos y el grupo B de transición. Correcto, dentro del grupo A tenemos a los dos subniveles, los cuales son S y P. También sabemos que el grupo S puede almacenar máximo 2 electrones, lo cual puede determinar mi configuración electrónica en S1 y S2, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora miremos, si mi configuración termina en S1, entonces el elemento pertenece al 1A. En caso termina en S2, sería 2A, por eso lo puse, SN pertenece al grupo NA. Muy bien, ahora tenemos al segundo subnivel, que vendría a ser P. Ahora, con P es un poco más distinto. Al valor que lleva arriba se le suma 2 y ese es su grupo. Por ejemplo, P puede almacenar máximo 6 electrones. En caso que termine en P1, a P1 termina 1. 1 más 2 pertenece P1 al 3A. Si terminara en P2, a P2, 2 más 2, 4A. Y así sucesivamente. Por eso lo puse. Pn se le suma N más 2 y ese es el grupo. Ahora toca hablar del grupo B, el grupo de transición. Dentro de este grupo tenemos a dos subniveles, los cuales son D y F. Como nosotros sabemos, D puede almacenar máximo 10 electrones. Por ello vamos a tener 3 restricciones. La primera restricción que tenemos es cuando D puede almacenar electrones del 1 al 6. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿qué sucede? Al valor que sale arriba de D, se le suma 2 y ese es el grupo. Por ejemplo, miremos, si mi configuración electrónica termina en D2A, 2 más 2, 4B. Si mi configuración electrónica termina en D4, allá está del 1 al 6, 4 más 2, 6B. Por ejemplo, si mi configuración termina en D5A, 5 más 2, 7B. ¿De acuerdo? Esa es la primera restricción. La segunda restricción que tenemos es cuando termina en D7 o D8. ¿Qué pasa ahí? Ahí el grupo que se va de frente es el grupo del 8B. ¿De acuerdo? Si termina mi configuración electrónica en D7 o D8, de frente se va al grupo 8B.
Ahora tenemos la tercera restricción, cuando termina en D9 o D10. Ahí, al valor que nos sale arriba, le restamos 8 y ese es el grupo. Por ejemplo, tenemos D9 a 9 menos 8, 1B. Si termina en D10, 10 menos 8, 2B. ¿De acuerdo? De una manera sencilla. Eso fue del subnivel D. Pero ahora, ¿qué pasa si mi configuración electrónica termina en F? Ok. No nos interesa el valor que salga arriba de F. ¿Por qué? De frente se va al grupo 3B. Por ejemplo, si termina mi configuración electrónica en F1, pertenece al 3B. F5, de frente se va al grupo 3B. F10 a 3B. F12, 3B. Ahora que ya hablamos sobre los grupos, ahora hablemos sobre los periodos. ¿Qué es el periodo? Es el máximo nivel alcanzado dentro de la configuración electrónica. Pero pongámoslo de una manera más sencilla, ¿de acuerdo? Si mi configuración electrónica termina en S, ¿qué quiere decir? Que el periodo va a ser igual al nivel. Si mi configuración electrónica termina en P, lo mismo. Nivel va a ser el mismo que el periodo. Ahora, si mi configuración electrónica termina en D, vamos a tener que el periodo va a ser igual al nivel más 1. Y si mi configuración electrónica termina en F, vamos a tener que el periodo va a ser igual al nivel más 2. Ahora hablemos sobre las propiedades de la tabla periódica. La primera propiedad que vamos a tener es el radio atómico. Pero, ¿qué es el radio atómico? Es un poco confuso, pero pongámoslo de una manera sencilla. ¿De acuerdo? En metales se puede definir como la mitad de la distancia internuclear. Ahí podemos ver la imagen. Ahí vemos dos átomos contiguos, ¿de acuerdo? ¿Qué es el radio atómico? Es la distancia que hay entre los dos núcleos dividido entre 2. Eso vendría a ser el radio atómico. Ahora analicemos la variación del radio atómico dentro de un mismo periodo, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener al litio y vamos a tener al neón, ¿de acuerdo? Muy bien, nosotros vemos que el litio y el neón ambos están dentro del segundo periodo, ¿de acuerdo? Muy bien, miremos. En el litio tenemos que el último electrón es el nivel 2, ¿de acuerdo? Por ende, el periodo es 2. Muy bien, ahora miremos al neón. Igualmente, el último electrón es de nivel 2, por ende también pertenece al periodo 2. A ver, analicemos. Litio tiene 3 como número atómico, por ende tiene 3 protones. Y neón tiene 10 como número atómico, por ende tiene 10 protones. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros analicemos del tema anterior. Que dijimos que en todo átomo se cumple el famoso PES. Número de protones es igual a número de electrones es igual a su Z. ¿De acuerdo? Muy bien. Si tiene 3 electrones, el litio va a tener 3 protones. Y el neón, si tiene 10 protones, va a tener 10 electrones. ¿De acuerdo? Analicemos un poco más. Tenemos 3 electrones, el litio. Y tan solamente tiene 3 protones. ¿Qué va a pasar? Va a dejar que los electrones vaguen libremente, sin mucha fuerza que los atrae al núcleo. Por ende, el radio atómico va a ser más grande, ¿de acuerdo? Pero miremos al neón. Tiene 10 electrones y 10 protones. Ya, tiene 10 protones. ¿Qué va a pasar? Como tiene 10 protones, a los electrones los va a atraer hacia su núcleo. Por ende, su radio atómico va a ser menor. Por ende, nosotros decimos que el litio, su radio atómico es igual a 132 pm y su radio atómico del neón es 112 pm. Ahora hablemos sobre la segunda propiedad, que vendría a ser la energía de ionización. ¿Pero qué es eso? Es la mínima energía que se necesita para quitar un electrón. A ver, analicemos. Si le quitamos un electrón a un átomo, ¿qué se va a convertir? En un catión, ¿de acuerdo? Entonces, la energía de ionización es la mínima energía para convertir un átomo en estado libre a convertirle en un catión. Muy bien, analicemos las energías de ionización del neón, desde el primero hasta el sexto, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí tenemos al neón. Nosotros le agregamos 2080 kJ por mol y vamos a obtener al neón con carga más 1 y liberando un electrón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la energía de ionización 1? Vendría a ser 2080 kJ por mol. Ahora, tenemos al segundo, tenemos al neón de forma
cation, o sea, más 1. Y le agrego más 3950 kJ por mol para obtener un neón con carga ya no más 1, sino más 2 y liberando otro electrón, ¿de acuerdo? A lo que decimos energía de ionización 2 es igual a 3900 kJ por mol, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora miremos a la tercera energía de ionización. Ahora vamos a tener al neón con carga más 2 y le vamos a añadir 6120 kJ por mol. Le estamos quitando un electrón más. ¿Y qué vamos a obtener? Un neón con carga más 3 y liberando otro electrón. Y vamos a tener una energía de ionización 3 igual a 6120 kJ por mol. Muy bien, sigamos. Ahora tenemos al neón con carga más 3 y le añadimos 9370 kJ por mol. Y vamos a tener un neón con carga más 4, liberando nuevamente otro electrón, de lo cual la energía de ionización es igual a 9370 kJ por mol. Vamos a seguir. Ahí tenemos al neón con carga más 4 y le vamos a añadir 12200 kJ por mol y vamos a tener un neón con carga más 5, liberando nuevamente un electrón, lo cual la energía de ionización 5 vendría a ser 12200 kJ por mol. Finalmente vamos a hacer una más. Tenemos al neón con carga más 5 y vamos a añadirle 15000 kJ por mol y vamos a tener un neón con carga más 6 y liberando nuevamente un electrón, lo cual tenemos que la energía de ionización es igual a 15000 kJ por mol. Nótase que la energía de ionización 1 es 2080 y la energía de ionización 6 es 15000. ¿Qué pasa? Cuando yo le quito electrones a un elemento, voy a necesitar mayor energía para poder liberar electrones. Por ende, decimos que la energía de ionización 1 es menor a la energía de ionización 2 y esto es menor a la 3 y esta a su vez es menor 4. La 5 es menor que la 6 va a ser menor que la 7 y así sucesivamente. Se va a necesitar mayor energía para seguir quitando electrones. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora hablemos sobre la afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es la energía que se emite o que se absorbe cuando una especie química gana un electrón. Ya estamos viendo, gana un electrón. En energía de ionización nosotros hemos visto cuando se libera un electrón, pero en afinidad electrónica es cuando se gana, ¿de acuerdo? Para esto vamos a tener dos casos, un caso general y un caso especial. A ver, en palabras sencillas vamos a definirlo a la afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es la energía que se emite o se absorbe cuando un elemento se convierte en un anión. Recuerda, al ganar electrón se carga negativamente y se convierte en un anión. Muy bien, ahora hablemos sobre el caso general. Miremos, tenemos un elemento X y le añado un electrón. ¿Qué obtenemos? El anión de X con carga menos 1, además que se libera una energía, a lo que llamaremos afinidad electrónica. En este caso, la afinidad electrónica va a ser negativa. ¿Por qué? Porque se libera, ¿de acuerdo? Ese es en un caso general. Ahora hablemos sobre el caso especial. Tenemos un elemento X, le añadimos un electrón, pero ahora la energía se va a absorber para obtener el anión del elemento X con carga menos 1. En este caso, la afinidad electrónica va a ser positiva. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora terminemos hablando sobre la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la fuerza relativa para atraer electrones de enlace hacia su núcleo al unirse químicamente con otro átomo. A la electronegatividad, con palabras sencillas, vamos a ponerle que es la fuerza con lo que vamos a atraer un elemento para quitar electrones al otro. ¿De acuerdo? Esta es una explicación más sencilla y vaga. Ahora analicemos la electronegatividad en una molécula de agua y en el difluoruro de oxígeno, ¿de acuerdo? Como nosotros sabemos, el agua es H2O, compuesto por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora formulemos en formulación Lewis, ¿de acuerdo? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahí lo podemos ver rápidamente. Que vemos que el hidrógeno está haciendo enlace con el oxígeno, igualmente con el otro hidrógeno, ¿de acuerdo? Y vemos los enlaces de hidrógeno-oxígeno. Pero ¿qué pasaría si ese enlace se rompiese? ¿Qué pasaría? El electrón que pertenece a hidrógeno se iría con oxígeno, lo mismo que en el otro hidrógeno. El electrón que le pertenece a hidrógeno se iría con oxígeno. ¿Por qué se va con oxígeno? Porque oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿De acuerdo? Ahora analicemos el difluoruro de oxígeno. Vemos que tenemos dos flúor y un oxígeno. Y ahí vemos en formulación Lewis. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa aquí?
Si se rompieran los enlaces de flúor a oxígeno, ahí los electrones de oxígeno se irían con flúor. ¿Por qué? Porque flúor es más electronegativo que el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué entendemos por electronegatividad? Es la fuerza que tiene un elemento para atraer electrones hacia su propio núcleo del otro elemento. ¿De acuerdo? Este video solamente es teórico. El siguiente será práctico. Recuerda, si te gustó este video, regálame un like y una suscripción, que eso me apoya bastante. Muchas gracias.